cáncer de mama. Vamos a empezar con un poquito de epidemiología, nada más para introducirnos al tema, sin tanto aburrirnos. Se calculan 500.000 muertes anuales a nivel mundial. De estas, 70% ocurren en países en desarrollo, como en México. Y sabemos que desde el 2006 en México cambió a la primera causa de mortalidad el cáncer de mama, debido a la intervención que se hizo en contra del cáncer cervicouterino, su detección y tratamiento temprano. Aquí tengo un pie en donde nos damos cuenta que 7 de las ciudades de todo México constituyen la mitad de las muertes en el país, siendo el 4% para Nuevo León. Acá tengo un mapa en donde vemos cómo Nuevo León es de las con menos mortalidad, igual que el DF, que es donde más la gente tiene acceso a los recursos, siendo peor en el sur del país, ¿no? Obviamente por falta de recursos económicos y socioculturales. En cuanto a los diagnósticos nuevos, se calcula que la mayoría de los diagnósticos se presentan en etapa 2, con 35.9 diagnósticos nuevos, etapa 3 con 35.8, pues etapa 1 14.5 y etapa 4 oscila. En el último año de mi residencia tuve la oportunidad de describir toda la población del Hospital General de México, y los etapa 4 son el 30%. En el Hospital General de México es población abierta, entonces esto oscila dependiendo de dónde se tome la información. Este está tomado del consenso mexicano. Pues hay que entender que el cáncer de mama es difícil de tipificar porque es un grupo heterogéneo de enfermedades, no solamente es una enfermedad, se trata de una enfermedad con múltiples mutaciones y que en conjunto van a llevar al cáncer de mama. Y para poder tipificarlo hay que tomar muchas cosas en cuenta, como los receptores de progesterona, el grado histológico, la edad del paciente, la presentación de citoqueratinas, los receptores estrogénicos, la presencia o no de algunas mutaciones, entre las más importantes el BRCA, el TNM, el HER2, y bueno, en general, a grosso modo es como los podemos clasificar. Entonces por eso es que pues es muy importante que desde el abordaje, que es realmente quien lo hace ustedes, el gine-onco, venga bien clasificado el paciente, porque a veces esto retrasa el tratamiento cuando nos llega de segunda mano a nosotros. Lo dividimos en 3 grandes grupos. La clínica cuando ustedes lo reciben, que manda pues el TNM, posteriormente la imagen, y aquí hay que tratar de no resbalarse. En la NCCN nos dicta qué imágenes toca o corresponden a cada etapa clínica por el porcentaje de riesgo de metástasis. O sea, no porque veas una lesión pequeña de 2 centímetros te la avientas a operar. Primero hay que completar el protocolo diagnóstico para después considerar si ese es el tratamiento que se le puede ofrecer primario. Y finalmente, y lo que más se ha desarrollado hoy, y bueno, lo que me toca a mí, es la parte molecular. Pero bueno, esto cuando el paciente ya llega clasificado es mucho más fácil para nosotros iniciar el tratamiento, ¿no? Bueno, del TNM nada más mencionarlo rápidamente, no hay cambios en el último, los cambios a nivel de la AJCC y San Galen no cambiaron nada, únicamente retiraron el ovulillar in situ, ya no se considera un cáncer in situ. Y bueno, tener en cuenta que el TNM patológico también hay que colocarlo en el resumen clínico, porque entonces esto nos dice la diferencia que hay entre el TNM clínico y el TNM patológico. Sabemos que hay una correlación de hasta el 80%, quiere decir que un 20% tenemos un error al clasificarlo clínicamente. Únicamente por si había alguna duda, pero pues esto lo manejan yo creo que mejor que yo. Y esto que ahora es nuevo, ¿no? Esto se los voy a mencionar más adelante. El metástasis 0 y más es de las células circulantes. Más adelante lo vamos a mencionar y pues es un arma importante para la clasificación. En cuanto a imagen, pues tenemos lo que les mencionaba. En la NCCN lo dividen por etapas clínicas y entonces nos indican que hay que hacer mastografía bilateral a todas. El riesgo de tener bilateralidad pues es poco, ¿no? Oscila entre el 5 y el 9%, pero existe. Para los pacientes de la etapa 1 igual a la etapa 4, hacer un completo estudio bioquímico,
que incluye la BH, la química y las pruebas de función hepática, en donde nos van a orientar. Hasta el momento no hemos dicho de qué etapa estamos hablando, pero cualquiera de ellas lo necesita. Si fuera una etapa 1 con pruebas de función hepática alteradas, pues claro que está indicado hacer un eco, ¿no? Si fuera una etapa 2B con, no sé qué se les ocurre, alteración a nivel de electrolitos, entonces hay que buscar metástasis óseas. Es decir, no, a lo mejor no está indicado en las guías, pero esto te va orientando, es una orientación diagnóstica, ¿no? La imagen de tórax y la ecografía de abdomen o tomografía de tórax y tomografía de abdomen están indicados del 3A hacia abajo, porque el riesgo de metástasis en estas etapas supera el 30%, y por eso es que aunque por clínica no veas ningún síntoma, no veas ningún signo que te oriente hacia esto, está indicado hacer imagen de tórax y de abdomen. Y finalmente, en las etapas 3B está indicado el gamagrama óseo y el PET scan y imagen a nivel del sistema nervioso central es opcional. En las guías viene como nivel de evidencia 2B, porque esto dependerá de la clínica de cada paciente, es decir, no a todos se les tiene que incluir. En las guías anteriores, a las del 2016, el gamagrama también es 2B, es decir, no a todos se les pedía. Y en cuanto a la clase, bueno, eso nos va a permitir una correcta clasificación a nivel clínica y a nivel de imagen, para que podamos orientar el tratamiento. Sabemos que hoy en día se prefiere la neoadyuvancia, aunque el tumor sea factible llevarse a cirugía conservadora, con un previo marcaje obviamente, porque si hay una respuesta completa, pues entonces se dificultaría la cirugía. Y esto va a depender de la biología molecular de cada tumor. Sabemos que los luminales A son unos pobres respondedores a quimioterapia, por lo cual sería contradictorio pensar que un paciente con una lesión de 1 centímetro lo mandes a neoadyuvancia teniendo luminal A, no va a responder a tratamiento. Hoy en día hay algunos estudios fase 2 en donde los luminales A se les lleva a hormonoterapia neoadyuvante. Se les dan 6 meses de tratamiento neoadyuvante y posteriormente esto se les lleva a cirugía, pero son etapa 2, no son etapa 3, no son con suficientes pacientes, es decir, el nivel de evidencia todavía no es para recomendarlos. No es así para los luminal B, que tienen el Ki-67 un poco más elevado y tienen mejor respuesta a tratamiento citotóxico. Los HER2, que sabemos que bueno, tienen una gran respuesta a la terapia anti-HER, y más ahora con el doble bloqueo. Y los triple negativos, ¿no?, que son los más respondedores. Dentro de los triple negativos se han descrito 6 variables. Los inmunomoduladores son algunos tumores que presentan citoqueratinas y algunas mutaciones a nivel de PTEN. Los luminales C, que son los llamados con receptores androgénicos, incluso hay ahorita ya fase 3 que en tratamiento con bicalutamida, como si fueran de próstata. Los bajos en claudinas, los basales like 1 y 2, y esto dependerá de la sobreexpresión de diferentes citoqueratinas y BRCA. Y los mesenquimales, que tienen la particularidad de que sobreexpresan stem cells, las células de tallo. Las células tallo, que son totipotenciales y capaces de dividirse en lo que sea, son los más indiferenciados, por lo tanto los menos respondedores. Esta es una tablita en donde pues vemos que la mayoría, gracias a Dios, son luminales A, los de mejor pronóstico. Le siguen los luminales B y los triple negativos. De ellos, el 85% son basales like y solamente el 15% son HER positivo. Esto también es diferente en cada población. Acá en Monterrey yo me he encontrado, a diferencia de la población del DF, acá la gente que tiene HER positivo es mucho menor, y en el DF más o menos la población oscila hasta en el 30%. Y esto también depende de una cosa que les voy a decir más adelante. La interpretación interpatólogo cambia muchísimo, porque si se hace por inmunohistoquímica es por apreciación. En cambio, si se hace por microarreglos, como se hace en algunos lugares, no en México, ya no es tan diferente. La terapia a la que pueden responder los luminales es la terapia antihormonal. Los HER2, ya sea luminal B o HER2 enriquecido nada más, a la terapia anti-HER.
ya sea el bloqueo simple o el bloqueo dual. La quimioterapia, como bueno, anteriormente se les daba a todos, sabemos que también tienen cierta respuesta a los luminales A. La manipulación hormonal y bueno, los agentes nuevos, ¿no? Entre ellos los inhibidores de las citoqueratinas 4 y 6. Y lo que les mencionaba del pronóstico. Sabemos que los luminal A son los de mejor pronóstico, menor tasa de recurrencia, menor respuesta a quimioterapia, pero más manipulables con hormonoterapia, mejores segundas líneas, menos toxicidad, es decir, más llevaderos, mejor paliables. Los luminales B, dependiendo de la cantidad de Ki-67, nos va a decir su pronóstico. Y bueno, los HER2 positivo y los triples negativos, que de verdad tienen un mal pronóstico, tienen alta tasa de recurrencia a nivel del sistema nervioso central. Eso es lo que hay que sospechar en ellos, ¿no? Esta es una tabla en donde les explico más o menos la diferencia entre los triple negativos y los luminales y el tipo de células que sobreexpresan. Les mencionaba que los mesenquimales y los claudina bajas sobreexpresan más células tallo. En particular, los claudina bajas no sobreexpresan una proteína que se llama E-caderina, y esto le permite a las células hacer metástasis más fácil, porque la E-caderina va a promover la producción de células de proteínas de adhesión entre célula y célula. Entonces, al tener claudinas bajas o la E-caderina baja, permite que este sea más metastásico incluso a su presentación. Los basales like, donde encontramos la BRCA1 o BRCA2, dependiendo si es basal like 1 o 2, bueno, también presenta algunas células progenitoras. Estas ya son respondedores a quimioterapia. Los HER2, en donde ya tenemos una célula más diferenciada. Y ahorita les voy a explicar lo del HER. Tener presencia de receptores HER no es una patología. Tener sobreexpresión de estos receptores es la patología. Entonces esto nos habla de que hay una célula más diferenciada que acá arriba. Y pues al final los luminales B, ¿no? Donde ya las células son bien diferenciadas y bueno, sabemos que tienen mejor pronóstico. Estas son algunas de las citoqueratinas que se estudian para separar entre los basales like. Son estudios de microarreglos. Ahora no son de utilidad clínica porque no hay una firma genética que nos permita hacer esto. Lo que se está investigando es que, por ejemplo, los BRCA1 son muy respondedores a platinos y a PARP, y esto se trajo de ovario para mama. Los basales like 2 con BRCA1 igual, platinos y anti-FPR. Los mesenquimales, algunos PI3K que tampoco son comerciales todavía. Y bueno, los luminales C o los receptores antiandrógenos, que ya están en fase 2 en tratamiento con antiandrógenos, ¿no? Antirreceptores de andrógenos, como la bicalutamida. Otra cosa que es de importancia es considerar el grado histológico, en donde tenemos el índice del SBR. El SBR califica formación de túbulos, pleomorfismo nuclear y mitosis, el número de mitosis por campo que observamos, y nos va a dar 3 grados. El grado 1 son los bien diferenciados, el grado 2 moderante diferenciados y el grado 3 mal diferenciados, con lo que nos debe de orientar cuando un patólogo, porque es muy común que no existan patólogos oncólogos. Son patólogos que con el tiempo pues fueron teniendo un poco de experiencia, pero no son de escuela. Entonces muchos de ellos, o bueno, no sé si les tocó a ustedes la patología vieja. Cuando yo hice medicina interna, tú entregabas una biopsia de algo que no sabías que tenía el paciente y terminaba por decirte inflamación inespecífica. Entonces, pues no me ayudaste nada. Y entonces esos patólogos que no corrieron con lo que hoy se sabe, ocurre esto. Te diagnostican un grado 3, un mal diferenciado, pero te dicen que es luminal A. Entonces no correlaciona, pero existe un montón. Y entonces esto es lo que tenemos que saber para poder, bueno, es confiable, y entonces mandas a la revisión con otro patólogo que te pueda decir, que te pueda orientar, ¿no?, a lo que realmente está pasando. El grado de Nottingham, que es un grado pronóstico, en donde toma algunas características que toma la inmunohistoquímica. Entonces, entre ellos, la presencia o no de receptores hormonales lo hace de bajo grado, la presencia del HER2 lo hace de alto grado. Antes se hablaba de los receptores hormonales
bajamente presentes o altamente positivos. Entonces se daban cuenta que había más o menor respuesta en cada uno. Sin embargo, cuando se descubrió esto, como en los 90s, todavía no se hacía por microarreglo, se hacía por inmunohistoquímica, y entonces sabemos que cuando un patólogo corta un tumor, no lleva todo el tumor a licuefacción y ve las células, porque le dan la torre a la muestra, ¿va? Lo hace por cortes representativos, y como sabemos que la enfermedad es heterogénea, pues en algún lado puede tener muchos receptores estrogénicos y en alguno ninguno. Entonces esto lo que les lleva a ellos es que por campos, bueno, así lo hacían antes, por campos, te decían, no, pues tiene el 20%. Entonces la observación interpatólogo era muy diferente. Y por eso es que se hablaba de los de alto grado y bajo grado con receptores hormonales bajos. El Ki-67, este corte ha cambiado muchísimo, depende de la población. Antes se mencionaba 10, luego 12, después 14, 20, en la población mexicana es 30. Entonces, esto es dependiente de cada país y de cada pues, opción que tengamos para trabajar el Ki-67, si es por inmuno, si es por microarreglos, cómo es que se lleva a cabo. La presencia o no del P53, que es lo que llamamos el guardián del genoma, principalmente de lo que se encarga el P53, es encontrar anomalías a nivel del ADN en células hijas que se replicaron equivocadamente y llevarlas a senescencia o llevarlas a apoptosis. Y cuando hay daño del P53, entonces sabemos que son de alto grado, porque tú les das quimioterapia y lo que tú esperas con la quimioterapia es destruir el ADN, las cadenas nuevas, para que el P53 se dé cuenta y los lleve a muerte celular. Pero si el P53 está descompuesto, pues es un paciente muy mal respondedor a quimioterapia, y por eso es que lo llamamos de alto grado. En cambio, si el P53 está normal, tú le picas a la célula y el cuerpo se da cuenta que va mal y la llevas en esencia o muerte. Las copias de DNA, dependerá también esto de las pérdidas de los 16Q y el aumento del 1Q. Esto igual son alelos de genes protectores del DNA y la expresión génica, ¿no? Los luminales A, algunos luminales B con un Ki-67 no tan elevado, y los luminal B que comparten HER2 y los basales o triples negativos, ¿no? Que habíamos visto que no es lo mismo, pero tienen en general no tienen un buen pronóstico. En cuanto a los receptores hormonales, sabemos que los receptores de estrógeno son intracelulares, tenemos alfa y beta, y están determinados por estos genes que lo que llevan o lo que producen los receptores hormonales son proliferación celular. Entonces lo que buscas con bloqueo hormonal es eso, evitar la proliferación hormonal descontrolada. De igual forma, los receptores de progesterona son intracelulares, estos están determinados por estos genes, incluido el retinoblastoma, y ellos llevan a su vez proliferación e inhibición celular. Por eso es que estaba en boga y en discusión si los pacientes con receptores estrogénicos negativos y progesterona positivos eran sensibles o no a la hormonoterapia. Y entonces se dieron cuenta que no nada más llevan a inhibición celular, sino también a proliferación celular, y que dependen uno de otro. Por eso es que sí son sensibles y sí se les da tratamiento antihormonal. Entonces sabemos que los tumores bien diferenciados, lobulares, mucinosos o tubulares, deberán de ser receptores hormonales positivos. Y de aquí otra vez, pues les vuelvo a recalcar que no dejen que el patólogo no lo reporte como debe de ser, porque entonces o se lo está sacando de la manga o no sabe de lo que estamos hablando. Y eso pues limita tus opciones de tratamiento, ¿no? Son predictores de buen pronóstico, no todos responden a terapia hormonal, aunque tengan receptores hormonales positivos. Y esto es principalmente por los polimorfismos que pueden desencadenarse en el receptor. El receptor hormonal es como una cajita, es decir, estructuralmente tiene una forma, ya sea poliédrica, triangular, cuadrangular, circular, y solamente son sensibles al estrógeno. O sea, solamente el estrógeno tiene esa forma o esa conformación morfológica para poder activarlo. Pero cuando hay polimorfismos, permite que los receptores estrogénicos cambien y sean de múltiples formas. Entonces cualquier factor de crecimiento los puede estimular aunque no sean estrógenos, y por eso es que se escapa a la terapia antihormonal, porque tú le tapas la boca al que pensabas que era y este ya cambió de forma. Entonces tienen un montón de bocas, un montón de opciones para tomar factores de crecimiento, y por eso es que los hace no sensibles, ¿no? La deficiencia de la glucoproteína transportadora, que es la que lleva el estrógeno
de la membrana celular a la membrana nuclear. La sobreexpresión de HER2, sabemos que gracias a la eregulina, pues son pobres respondedores a terapia hormonal y el bloqueo de algunas otras vías, ¿no? La sobreexpresión de PI3K y la activación de proteínquinasas de estrés, entre ellas las JUN. Las JUN son reparadoras también de DNA, pero estas se dividen por nucleótidos o por bases completas. Entonces, la activación de estas proteínas pues no permite que tú descompongas una célula para que la lleven a senescencia. El receptor de estrógenos positivo y progesterona negativo es un subtipo agresivo y resistente al tamoxifeno. Es un subtipo que muy comúnmente hace metástasis ganglionares, causa inestabilidad genómica, tiene alto índice de proliferación, habitualmente son luminal B, y puede tener alta expresión de HER2, y en el Oncotype comúnmente no lo dan como alto riesgo. Pero si esto lo midieron, como les había mencionado, por inmunohistoquímica, pues es poco creíble. Entonces, por eso es que ahora a los pacientes que tú dudas si llevarlos o no a tratamiento con quimioterapia, que son aquellos con tumores pequeños, dice la literatura que sin importar la T, pero con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, y que no sabe si se va a beneficiar o no de la quimio, se llevan al Oncotype, porque esto no es creíble, ¿no? O sea, no le puedes creer tanto. Entonces se prefiere el uso de inhibidores de aromatasa o fulvestrant o quimioterapia en estos pacientes. ¿Okay? En cuanto al HER2, les quería... viene después. Bueno, es una molécula transmembranal de 185 kilodaltones, se codifica por el cromosoma 17, se presenta hasta en el 20% del cáncer de mama. Les mencionaba que en el DF es diferente, la población hasta el 30%, confiere gran agresividad. El diagnóstico por inmunohistoquímica puede ser por sobreexpresión proteica o por amplificación genética. Ahorita les explico eso. Confiere resistencia a tamoxifeno, pero no a anastrozol. Y los no respondedores es porque la reproducción del anticuerpo tiene sobreexpresión a nivel del MUC4, hay sobreexpresión de PTEN, PI3K, mTOR y AKT, y la señalización del HER2 con el HER1, porque no es la familia HER, son 4, HER1 hasta HER4. Lo que pensamos es que HER2 con HER2 se junta y por eso lo bloqueamos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que si se junta HER2 con HER1 es como una vía alterna de señalización, y por eso hacen resistencia también al trastuzumab, y por eso es que salió el PERTU después, ¿no? Esto es lo que les quería explicar. Tenemos HER. Entonces ven, aquí hay un HER3, aquí hay un HER4, aquí hay HER2, aquí hay HER1. Tenemos la familia de los HER, que son estos, son transmembranales. Esta es la membrana citoplasmática, y están transmembranales, entonces tienen un componente intracelular y un componente extracelular. ¿Qué es lo que hacen? Se dimerizan quiere decir se juntan, y puede ser HER2 con 3, con 4, con 2, con 1, con el que sea, y esto cascada abajo a través de una polimerización causa señalización a través de dos vías, por el RAF-MAC quinasa o por el MEC, y esto produce pues creación de vasos nuevos, metástasis, proliferación, migración, crecimiento descontrolado. Y entonces lo que hacemos es mandar al trastuzumab, como les decía, es como una cajita, y el trastuzumab sabemos que es anti-HER2 nada más. Entonces se pega en la boquita del HER2 para evitar que llegue el factor de crecimiento y lo puede estimular, digamos, lo tapa, ¿no? Pero luego vimos que se juntaba con el HER1 y lo que provoca es una vía de señalización alterna. Entonces, aquí no viene, pero de este lado se pega el pertuzumab. Uno se pega al dominio 2 y otro se pega al dominio 4. Para que sea un poco más entendible, no sé si le podemos dar clic aquí por aquí está el play, para explicarles en video más fácilmente el HER2. Como fuera. Bueno, tenemos la célula tumoral y vemos cómo tienen los receptores. Esto es normal, que tengamos receptores HER2, como les mencioné hace rato, es normal.
pero una cantidad normal son de hasta 20.000 receptores en la célula. 20.000 receptores HER2 en una célula sana. Cuando hay una sobreexpresión genética o hiperproducción de la proteína, vemos esto, que son hasta 2 millones de receptores HER2 en la célula tumoral, lo que ya hace que no tenga 2 vías de señalización, ¿no?, sino 80. Entonces eso es lo que la hace patológica. Se dimerizan y cascada abajo envía los mensajes de señalización para crecimiento, división, angiogénesis, proliferación, inhibición de apoptosis, el cambio de receptores para que entonces se pueda alimentar de cualquier otro receptor, que pueda vivir bajo condiciones de oxígeno o sin oxígeno, es decir, instala tanto en la mama, en el hígado, como en el pulmón, en el cerebro, es decir, le vale y se puede alimentar de lo que sea, ¿no? En cuanto al BRCA, pues el BRCA sabemos que es un conjunto de genes también reparadores del DNA. Existe del 10 al 20% de la población, son mutaciones germinales, es decir, que se heredan en forma autosómica dominante. El 60% del BRCA1 puede llevar, hasta el 60% de las expresiones constituyen el BRCA1 y el 40% a BRCA2. Y esto constituye, viene a colación de que solamente teniendo más o menos 200 mutaciones es como podemos tener BRCA mutado, es decir, no es tan fácil que tengamos una mutación. En general el cuerpo tiene formas o vías para poder detener estas mutaciones o identificarlas y detenerlas. La mayoría de los BRCA1 son triples negativos, son de alto grado nuclear, tienen necrosis central y alta tasa de mitosis. Algunos cánceres asociados con el BRCA1, sea de ovario, de tubas, páncreas, endometrio, colon, etc. Habitualmente son ductal infiltrante, son P53 positivo, es decir, con P53 mutado, el guardián del genoma. Triples negativos, con receptores de estrógeno bajamente positivos, y habitualmente dan metástasis tanto al sistema nervioso central como al pulmón al momento del diagnóstico. Los BRCA2 habitualmente son lobular infiltrante, son de bajo grado nuclear, mínima formación de túbulos, y estos son los que llamamos los que expresan receptores estrogénicos. Hasta en el 70% los expresan. Y estos características que tienen mejor pronóstico porque no tienen mutado el P53. En cuanto al Ki-67, sabemos que es un marcador de proliferación celular. Lo describió Herdes en el 83 a través de un anticuerpo monoclonal y que reaccionaba con las proteínas de proliferación celular. En el 84 se describió en las etapas del ciclo celular en G1S, G2 y M, obviamente en G0 no, porque es cuando las células están quiescentes, y sabemos que mide 345 kilodaltones, ¿no? Castagnaro en el 98 describió su relación con el alta recurrencia y menor periodo libre de enfermedad, baja diferenciación, el alto involucro a nivel ganglionar, menor sobrevida, mejor respuesta a quimioterapia y no hormonoterapia, porque tienen alta tasa de replicación. Y Chang en el 2009 describió los luminales A con bajo Ki-67. Es donde se describió que el Ki-67 no respondedor a quimioterapia era menos de 14% y el alto más de 14%. Esto fue en Asia y después cambió. En México se describió el 10%. Y poco a poco, San Galen ahorita tiene un consenso que nada más ellos lo dicen, que es el 20%. Claro que tú lees cada bibliografía y es diferente en cuanto al nivel de Ki-67, y en la clínica se ve, ¿no? Tienes un paciente con 25% de Ki-67 que no responde nada, y es porque a lo mejor está hecho con inmunistoquímica o tenemos un corte diferente. Los inconvenientes del Ki-67 es que hay baja concordancia en diferentes poblaciones. Hay alta discordancia entre los patólogos, no hay un estándar, como les mencioné, no hay consenso, y por la heterogeneidad del tumor. Hay partes del tumor que tienen mayor sobreexpresión del Ki-67 que otras, ¿no? Entonces no lo puedes estandarizar. En cuanto a la inmunistoquímica, pues fue lo primero que tuvimos, y pues nos permitía encontrar genes de baja expresión y de alta expresión, como los receptores hormonales y los HER2 y el Ki-67. Los beneficios, pues que nos hablaba de supervivencia global,
periodo libre de enfermedad, patrones de recurrencia, y son factores pronósticos independientes. Nielsen describió la citoqueratina para el 2004 por inmunohistoquímica y nos dijo las diferencias entre los luminales y los basales light, dándonos la idea de que no todos los triples negativos son basales light, hay triples negativos sin expresión de citoqueratina. Livasi después nos dio los tipos basales, en donde nos dimos cuenta que eran de alto grado, alta tasa de mitosis, necrosis focal, infiltrado linfocitario, patrón de crecimiento sólido y fibrosis central, ¿no? Entonces, los basales light y los no basales light son triple negativos, pero no es el mismo tumor. Para los basales 1, seguidos por los, ¿cómo se llaman? Los inmunomoduladores, y posteriormente los mesenquimales, ¿no? Y cómo los receptores androgénicos tienen baja tasa de respuesta. Esta es la expresión génica. Vean cómo diferenciarlo es difícil. En realidad es una mezcla de genes, no son una cajita. No puedes decir, el amarillo es luminal B, el rojo es luminal A. La verdad es que es una mezcla de genes, y por eso es que es tan difícil diferenciarlos, y por eso es que no todos responden igual. Y entonces pensar que un tumor en una señora y en otra señora del mismo tamaño van a responder igual, pues es ilógico, ¿no? En cuanto a los microarreglos, son ensayos de cuantificación de cientos de genes y secuencias ordenadas sobreexpresadas. Pueden predecir respuesta al tratamiento, que es lo nuevo que tenemos ahora, la historia natural de la enfermedad, recurrencias, sensibilidad a fármacos, y esto nos permite pues ver patrones de comportamiento y terapias nuevas, ¿no? Este es el primero que se hizo y lo dividían en alto riesgo molecular y alto riesgo clínico, hasta bajo riesgo molecular y bajo riesgo clínico. Entonces se dividió en llevar a quimioterapia y no llevar a quimioterapia, y hormona o no hormona. Esto nos llevó a darnos cuenta que los factores que más influenciaban en dar terapia o no dar terapia era la edad, el tamaño del tumor, el grado histológico y la presencia o no de estrógenos. Y vean cómo también no es igual. La cantidad de progesterona, por ejemplo ¿no? Que tiene gran progesterona, también hay de este lado, también hay del lado de los estrógenos. Es decir, no son blanco y negro, todos están combinados, todos tienen de todo. Puede haber, pues incluso se habla de la transformación mesenquimal. Puede haber no sé, un luminal A que responde muy bien a hormonoterapia y deja de responder sin la mutación porque tiene transformación mesenquimal, y esto quiere decir que la célula se vuelve a la célula tallo y se puede diferenciar en lo que quiera. A lo mejor se vuelve triple negativo y por eso ya no está respondiendo nada, o dentro del tumor te acaban los receptores hormonales y por eso es que respondió una parte y se queda estacionado en otra, y por más quimio que le des, pues no vas a acabar con él. Y se habla entonces de las segundas biopsias, y ahí es donde se justifica que cuando recurra a un tumor tenemos que tomar una biopsia, porque la diferencia entre la inmunohistoquímica del primario y del recurrente es de hasta el 30%. Entonces eso es muy importante para poderle dar una opción de tratamiento al paciente. Y bueno, hoy contamos con las diferentes firmas genéticas, ¿no? El score clínico, que nos habla de ganglios, grado tumoral, tamaño, edad y tratamiento del paciente. La inmunohistoquímica que habíamos mencionado, receptores hormonales, Ki67 y HER2. El Oncotype mide 21 genes estrogénicos de invasión, proliferación y HER2. El Prosigna, 46 genes, índice de proliferación, tamaño y ganglios. El EndoPredict, que es el que usan en Europa por ser más barato y más rápido. No sé si han pedido Oncotype, pero tarda aproximadamente 6 semanas, hasta 8. Entonces, si se acuerdan, hay un estudio donde te mencionan la ventana de tratamiento, de que tú operas a un paciente a que le empieces quimioterapia, no debe exceder 6 semanas. Y hasta entonces tienes el resultado del Oncotype, pues no te sirve de nada. Y si los mandas a hacer MammaPrint se tarda mucho más. Entonces, hoy lo malo es que el único que tenemos como recomendación 1A es el Oncotype, ¿no? Lo malo es lo que se tarda. En Europa están usando el EndoPredict, no es tan caro y está en 4 días para ellos, ¿no? A lo mejor acá en 2 semanas, y no es tan caro. Creo que el Oncotype cuesta 120,000 pesos más o menos, y el EndoPredict cuesta 40,000 pesos. Entonces, pues también la lana es importante, ¿no? El golpe.
Y bueno, el ensayo multigénico, este es nuevo, el BioScore por la Universidad de Stanford. Desarrollaron 5 anticuerpos para medir HER2, receptores hormonales, cantidad de proliferación, pero no caíces en transporte de nutrientes, progresión del ciclo celular, si son o no supervivientes a hipoxia, y diferenciación embrionaria. Y esto nos da pues, riesgo de recurrencia alto, moderado y bajo. O imagínate que le pidas el Oncotype y que te salga intermedio. Pues no te dijo nada, ¿no? Y ya además brincaste las 6 semanas de que le tenías que empezar el tratamiento. Entonces, bueno, lo que hace hoy la norma, bueno, este es un ensayo multigénico, es otro ejemplo de lo mismo que les decía, no son cuadritos de colores, todos están combinados, es muy difícil diferenciar así a grosso modo, este es luminal, este no es dificilísimo hacer eso. Y bueno, lo que hoy hay, ¿no? Las células tumorales circulantes. Son marcadores epiteliales observados mediante selección inmunogénica. Estos son las firmas que ya existen en el mercado y nos da pronóstico en pacientes metastásicos. Lo usamos hasta ahora en mama, próstata y colon. Predice mala respuesta al tratamiento, es decir, ya le diste el tratamiento, ya está en vigilancia y haces las células tumorales circulantes, porque a veces te queda la duda, ay, cabrón, ¿le doy más o ya no le doy? O un metastásico, ¿no? Que ya lleva un año con capecitabina y ya la señora no puede ni caminar, está así como, entonces, ya le daré más o no le daré, ya a lo mejor ni le estoy haciendo nada. Entonces, para esto sirven las células tumorales circulantes, porque a lo mejor, pues ya te dice, ¿sabes qué? Ya no hay células que podamos identificar y puedes parar el tratamiento. Es parte también de la paliación, ¿no? Predice recurrencias y bueno, en el TNM ya se agregó como MOI. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita, traté de no aburrirlos tanto con las cosas moleculares, pero pues bueno. ¿Alguna duda? Clarísimo. O sea, pues recalcar la importancia, ¿no? de que la clasificación no se hace con las manos, ¿no? Tú vas, tocas a un paciente con un T de 2 centímetros sin ganglios y tú crees que no tiene metástasis, estás equivocadísimo, ¿no? O sea, el tumor no es así. Entonces, no sé si tengan algo que... ¿No mencionaste nada del MammaPrint? Sí, el MammaPrint está... Pues, es que tampoco es uno doctor. Realmente el que más nivel de evidencia tiene es el Oncotype. El MammaPrint, el EndoPredict, el BioScore y esos son 2B. Y pues dependerá de que si tienes acceso a él o no. ¿Por qué se tardó el Oncotype 6 semanas? Porque no se hace aquí. Lo hacen en Estados Unidos. Igual el MammaPrint. O sea, la firma genética no ha llegado acá. Entonces, tú le das la muestra, la mandan. Yo no sé en cuánto tiempo la estudien, pero por ejemplo, acabo de ir a un preceptor en Bruselas. En Bruselas está la doctora Piani, que es pues fundadora y parte medular de lo que es el cáncer de mama, y ella tampoco tiene acceso a Oncotype. Entonces, a lo mejor son centros así muy específicos que tienen acceso a esto. Ellos están usando el EndoPredict. La infraestructura para hacerlo es más barata, ellos tienen su laboratorio de genética, es mucho más rápido, y pues bueno, es con lo que se basan. Y tiene razón la doctora, no solo se basa en eso, se basa en la edad del paciente. Pues no es lo mismo que una niña de 21 años te llegue con cáncer de mama, que tú piensas que es luminal A, que una señora de 70 años. Sabemos que por estadística, los adultos mayores les va a dar un luminal A, o sea, uno de bajo riesgo. Y los jóvenes, pues hasta BRCA y cuando madre tiene un mutado, entonces no es lo mismo, ¿no? Entonces nos decía ella que, porque había gente ortodoxa, ¿no? Que decía, no, pues el Oncotype, si no. No, a veces no tienes acceso a eso, y si echas mano de la clínica, de la edad, de los receptores hormonales, del EndoPredict, es decir, pues de todas las armas, no solo de una, entonces tienes pues más opción de clasificarlo mejor y ofrecerle un mejor tratamiento, ¿no? No sé qué opinen. Oncólogos. Pues está quedó muy claro, pues, se ve. Quedó clarísimo. Claro como el agua. Palabras de agradecimiento. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias.
Pues, se hace por Será. la